un poco diferente de otros webinars, seguramente, donde hoy no solamente vamos a hablar bueno, de aspectos técnicos en relación, en este caso, con la regulación del sistema de gobierno de las entidades bajo Solvencia II, sino que yo os voy a dar una perspectiva muy personal de los aprendizajes que hemos ido acumulando desde que en el año 2016 el nuevo sistema de Solvencia II empezó a ser una realidad en nuestro mercado y todo lo que en materia de, bueno, cuestiones que se han ido mejorando, lecciones que nos han permitido avanzar en materia de sistema de gobierno, hemos visto que han supuesto un reto. Y lo que hoy quiero compartir con vosotros es los problemas y las soluciones o las dificultades y las vías para intentar gestionar esas dificultades que en algunas compañías hemos visto que se están poniendo en marcha y que permiten avanzar en la mejora de su sistema de gobierno, que por definición y como cualquier cuestión relacionada con la naturaleza humana nunca es perfecta y siempre es susceptible de mejora. He preparado una presentación que voy a compartir con vosotros para que la podáis tener en pantalla. A ver. Bueno, yo creo que para empezar hay que ir a los principios, ¿no? Y hablar de los retos, de las dificultades que han tenido las entidades aseguradoras en la implementación de Solvencia II requiere recordar que es un marco complejo. Desde el punto de vista de la normativa, pues es una normativa que como sabéis, al producirse por el sistema Lamfalussy, que era el sistema de creación de normativa en el momento de Solvencia II, de desarrollarse Solvencia II, pues tenemos una directiva que se ha traspuesto en España en una ley y un reglamento. Tenemos un reglamento delegado, el reglamento de 2015-35 de la Comisión, que también recoge diversas cuestiones en materia de sistema de gobierno, y tenemos directrices. Yo aquí he referido las directrices que publicó EIOPA sobre el sistema de gobernanza, pero hay otras muchas directrices, hay otros aspectos que también tienen incidencia en materia del sistema de gobierno y que a nivel de criterios armonizados bajo EIOPA se han ido publicando, y otras veces que hemos ido conociendo al hacer preguntas y al ver las respuestas que los reguladores, tanto el español, la DGS, como otros reguladores europeos abordaban, y hemos ido aprendiendo sobre cómo implementar Solvencia II, pues por vía un poco de la experiencia que hemos ido acumulando en estos años. Un marco muy complejo que, como decía, nos debe llevar a pensar en qué es lo que queremos hacer con esta variedad y con esta amplia normativa que tenemos en vigor. Y lo que queríamos hacer cuando Solvencia II se puso en vigor y cuando los legisladores europeos desarrollaron Solvencia II era mejorar la protección de los asegurados. Al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que nada en Solvencia II tiene sentido si no es para mejorar de los asegurados. Y para proteger a los asegurados mejor, para atender mejor a nuestros clientes, para servirles mejor con nuestros productos, pues tenemos que tener entidades solventes desde el punto de vista prudencial, capaces, por la propia estructura de su balance, de cumplir con los compromisos que asumen, pero tenemos que tener entidades, sobre todo, bien gestionadas y que desarrollen un mercado que verdaderamente aporte soluciones. Desde mi punto de vista, y en esta presentación que, como os decía, es tan personal, el mayor reto, la mayor novedad, la mayor revolución que trajo Solvencia II es el nuevo sistema de gobierno de las compañías. Todos, cuando se aprobó Solvencia II, pues tuvimos que aprender cómo calcular el CSO, cómo calcular el SCR, cómo calcular el MCR, cómo valorar las provisiones técnicas, todas estas cuestiones cuantitativas y desde el punto de vista prudencial muy novedosas, pues tuvimos que asumirlas, entenderlas y aprender a convivir con un nuevo marco regulatorio. Pero la verdadera novedad, y aquello en lo que todavía estamos aprendiendo en el sector, y en particular en el sector español, es a gobernar las entidades con un paradigma de gestión que es totalmente distinto, con un paradigma que lo que pone en el centro del gobierno de las entidades es también al cliente, también al asegurado, y que obliga a desarrollar un sistema de competencias y un sistema de gestión que tiene como finalidad
gestionar los riesgos, gestionar los productos, gestionar el futuro y la estrategia de la compañía con la vista en el corto plazo y en el largo plazo, siempre pensando en el interés del cliente y en la protección del asegurado. Y esto tiene que permear a toda la compañía y tiene que permear desde la cabeza, que es el Consejo de Administración de las compañías, a través de la cultura y del apetito al riesgo en las líneas de defensa y en todas las personas y todos los equipos que componen las organizaciones. Y es así como el sistema de gobierno es eficaz y permite cumplir sus fines. Pero este principio, que es un principio muy general, pues al final se concreta en acciones específicas y en requerimientos muy concretos que tienen que cumplir las personas. Por eso hoy, cuando pensaba en a quién nos dirigimos y quién está en el núcleo del sistema de gobierno de las compañías, pues el sistema de gobierno, la normativa y todos los requerimientos que derivan de esos mediados, fundamentalmente quienes se tienen que levantar con ellos en la cabeza es todas las personas de la organización, todas y cada una de las personas de la organización, pero muy significativamente 3 grandes grupos, que son a quienes nos dirigimos hoy, ¿no? Y quienes tenemos hoy en la cabeza. Pues las personas que dirigen efectivamente la entidad, o sea, los miembros del órgano de administración y de la alta dirección, pero bueno, pues con carácter general, pues tanto los consejeros de la compañía como el director general de la compañía, en función cada compañía del sistema de gobierno que tiene definido, pues tendrán un nombre a otro, pero fundamentalmente ese primer nivel de decisión estratégica que está en la toma de decisiones esenciales de la entidad. Luego tenemos los titulares de funciones fundamentales, esas 4 funciones fundamentales de gestión de riesgos, de cumplimiento, de auditoría interna y actuarial, que son esenciales para las líneas de defensa del sistema de gobierno de la entidad, y cualquier otra persona que tiene otras funciones fundamentales, que apoyan, que realizan tareas relacionadas con una función fundamental. Sin perjuicio, como digo, de que toda la organización tiene que estar alineada con lo que toca en materia del sistema de gobierno, estas personas tienen una responsabilidad fundamental en hacer que la nueva cultura y el nuevo sistema de gestión y de toma de decisiones permeen todos los niveles, en todas las áreas, en todos los departamentos. Hoy voy a resumir para cada una de las funciones del sistema de gobierno estos aprendizajes que hemos tenido, esos retos con los que vemos que se han enfrentado y algunas soluciones. Entonces vamos a empezar por alguno de ellos y como digo, no es una lista exhaustiva, no son estas las únicas dificultades que han tenido, pero sí son algunas de las que nosotros hemos visto que han sido más representativas en estos últimos años. Y hablamos en primer lugar de la función de cumplimiento. Y yo os decía que la función de cumplimiento tiene que ser capaz. Ser capaz es algo muy abstracto, pero también es muy concreto. Si queremos contar con una función de cumplimiento capaz, tiene que ser una función dotada de recursos materiales, dotada de recursos humanos, dotada de independencia y de autoridad. Probablemente en el colegio, no sé si hay muchos abogados, pero los que sí que estudiamos la carrera de Derecho nos enseñaron hace ya muchos años a distinguir entre la autoritas y la potestas, entre la autoridad que demana de la capacidad de que se te haga caso, de que se te escuche, de convencer a los demás, y la potestad, que es el poder, ¿no? el tener un derecho propio para imponer tu opinión. Bueno, pues la función de cumplimiento tiene que tener autoridad, tiene que tener un peso específico al margen del poder efectivo que tenga dentro de la organización para trasladar la importancia del cumplimiento a otras áreas y a otras funciones, bien a través de una comunicación fluida con otros órganos o bien a través de las funciones de su día a día que desarrolla. Y los retos con los que se enfrentan en la función de cumplimiento no son pocos. En primer lugar, que la normativa cambia a tal velocidad que la generación de legislación, incluso no la nueva legislación, sino los cambios en la normativa existente y los nuevos criterios que se generan
en relación con la normativa, incluso cuando dicha normativa no se modifica, porque hay veces que sin modificaciones normativas evolucionan las interpretaciones de la norma, hace tremendamente difícil para las personas que están en la función de cumplimiento abarcar un océano normativo que es muy difícil de delimitar. Nos encontramos a veces con personas en la función de cumplimiento que consideran que su trabajo es inabarcable, que consideran que es imposible ayudar a prepararse al resto de la organización para cambios que puedan estar en tramitación, mientras vigilan el cumplimiento de la normativa existente y al tiempo que transitan muchas veces desde normativas anteriores. Y esto hace que sea una función con una terrible carga de trabajo. Nos encontramos muchas veces con personas que consideran, como digo, que no dan más de sí y que no pueden más. Bueno, nuestro enfoque práctico es, bueno, es decir, no estáis solos, hay foros, hay herramientas, un poco para tener el horizonte normativo escaneado y tener identificadas las soluciones y las normas más importantes frente a otras que son menos importantes, las que son más inminentes frente a otras que todavía están más a largo plazo y bueno, pues hay que ir monitorizando el futuro al tiempo que se gestiona el presente. Hablamos en el segundo gran tema de las situaciones complejas, ¿no? Del halo de legalidad y los conflictos de interés. Y nos referimos con esto a situaciones en las que desde la función de cumplimiento nos dicen encontramos situaciones que parecen acordes con la normativa, que tienen un halo, alrededor de ellas hay un entorno, una capa de legalidad que hace que no tengamos muchas veces una capacidad de discernir si es verdad que lo que estamos aprobando, lo que estamos validando desde la perspectiva de cumplimiento es correcto o no, porque parece que lo es, pero en el interior subyacen conflictos de interés, subyacen situaciones complejas y es muy difícil tomar decisiones adecuadas sobre el cumplimiento normativo. Bueno, yo creo que aquí lo que hay que tener conciencia es de que pues la visión de cumplimiento no es una función que únicamente resida en las personas que tienen la función. El cumplimiento corresponde a toda la organización desde una perspectiva horizontal y que hay que, desde la función de cumplimiento, participar en la toma de decisiones, participar en involucrar a otros, sabiendo que a veces la función de cumplimiento no es dueña del proceso, tiene que aportar soluciones, tiene que aportar informaciones, pero no es necesariamente la función que es dueña de todas y cada una de las decisiones. Bueno, tienen que entender también los límites a los que tienen que restringir su función y colaborar con otras funciones que también tienen otras competencias y otras responsabilidades. La función de auditoría interna, decíamos en el tema principal de esta lámina, es la gran lección es la importancia de contar con una función de auditoría con medios suficientes. Que sea capaz de basarse en una metodología, en unos estándares que es verdad que en el ámbito de la función de auditoría interna en muchos casos están reglados y cuentan con mucho trabajo de apoyo para establecer procedimientos y planes que cubran los aspectos más relevantes de su función, pero bueno, tienen que tener una metodología y una mecánica de trabajo que sea eficaz, porque si no, pues al final es una función que no sería tan útil para la toma de decisiones y para el gobierno de las entidades. Algunos de los errores que se pueden cometer desde la función de auditoría interna es pues, no desarrollar un plan que verdaderamente tenga un foco en riesgos efectivos y limitarse a reiterar actuaciones de revisión que se han hecho en años anteriores o que se han hecho pues con una periodicidad previa, pues a lo mejor, oye, cada 5 años toca hacer esto. Oye, revisemos, cada 5 años, cada 2, cada 1, ¿toca hacer esto o verdaderamente este año, en base a riesgos, no tocaría hacer esta revisión de auditoría porque no es un enfoque práctico el realizarla este año? Nosotros hablamos de la función de auditoría interna como un gran servicio a la organización que tiene que verdaderamente involucrarse en aportar soluciones desde su independencia
y desde su objetividad, pero aportando valor, agregando verdaderamente criterios y aportando soluciones para resolver las incidencias que se identifican precisamente en sus trabajos de auditoría. Y yo creo que son una pieza fundamental precisamente en la prevención de riesgos y sin comprometer su independencia, sin comprometer su objetividad, pero sí en aportar valor para precisamente participar no siempre en la revisión, sino también en la preparación ante la gestión de nuevos riesgos. Otros errores es la inflexibilidad o la excesiva flexibilidad. Tener un plan inflexible porque nos comprometemos a cumplirlo y pase quien pase, no incorporamos nuevas revisiones o nuevos trabajos porque ya tenemos nuestro plan y siempre tenemos que cumplir nuestro plan, es un error tan grave como incumplir los plazos, como decir, bueno, da igual, si no lo terminamos este año, lo importante es que la auditoría sea completa y ya lo terminaremos en otro momento. Yo creo que la oportunidad es un valor muy importante de la auditoría interna. Que los informes sean adecuados no solo en su contenido, sino en sus plazos y que después de esa emisión del informe se dé un seguimiento a lo ocurrido y se compruebe que las recomendaciones de auditoría interna se implementan, es verdaderamente lo que hace útil la función de auditoría interna. Y otro riesgo grave en relación al funcionamiento de la auditoría interna es el morir de excelencia. Desarrollar informes tan detallados, tan complejos, tan completos, que al final no sean útiles para tomar decisiones y para acometer las mejoras que tengan que ponerse en marcha. Yo creo que es un equilibrio delicado el aportar evidencias del cumplimiento o de las mejoras que se tienen que generar frente a ser un generador de datos que no aporta verdaderamente información útil para la toma de decisiones. Esa generación de conocimiento, desde nuestro punto de vista, es muy importante para que sea práctica. Y yo creo que el sistema de gobierno de las compañías, no solo la auditoría interna, el sistema de gobierno tiene que ser eficaz, tiene que ser práctico. Si generamos un modelo que no aporta valor, realmente no estamos ayudando a mejorar la toma de decisiones y la gestión de riesgos en las compañías en beneficio del cliente, que es lo que decíamos en el primer momento, que es la finalidad de Solvencia II. Avanzamos ahora hacia la función de gestión de riesgos. Disculpad un momento. Y aquí hablamos de una función de riesgos que incorpora una orientación basada en enfoques cuantitativos y cualitativos. Los cualitativos, como os digo, en esta visión tan personal que os estoy trasladando yo ahora, son los riesgos más complejos de detectar, de medir, de gestionar y donde verdaderamente la función de gestión de riesgos puede aportar un valor diferencial. En la gestión del riesgo cualitativo, en la identificación temprana de aquellos aspectos que en base al conocimiento profesional y al juicio experto de las personas que están en esta función pueden ayudar al Consejo de Administración a detectar cuestiones que todavía no están impactando en lo cuantitativo. Pero es fundamental que desde la función de gestión de riesgos se incorpore medidas cualitativas sólidas y coherentes y que sean trazables, ¿no? y que sean evolutivas en el tiempo para poder medirlas y controlarlas. Y de esta manera yo creo que darán un valor añadido fundamental. Algunos errores o de qué puede pecar la función de gestión de riesgos o dónde estarían los riesgos que pueden afectar a la gestión de riesgos. Pues como decimos, cuando estamos hablando de alguno, esto no es un catálogo exhaustivo, sino alguna recopilación de experiencias, pues algunos de los riesgos pueden venir si se aporta un enfoque centrado en reducir o en eliminar los riesgos. Desde la gestión de riesgos, pues se puede aportar otras muchas soluciones y otras muchas maneras de afrontar el riesgo. Pues transferirlo, compartirlo, también aceptarlo. A lo mejor no todos los riesgos tienen que ser eliminados o reducidos o transferidos fuera de la organización. A veces los aceptamos porque están dentro de nuestro apetito. De hecho, como entidad aseguradora somos expertos en la asunción de riesgos, podemos retenerlos y podemos aceptarlos dentro de nuestro balance
o incluso aumentarlos. A veces decidimos que nuestra tolerancia nos permite tomar decisiones que van a hacer a nuestra organización más eficiente si aumentamos nuestra capacidad de retener los riesgos. Entonces, aplicar estas estrategias con rigor, pero también con eficacia, pues es importante. Y aquí hablábamos de reunir información sobre pues, los costes que tienen cada una de estas estrategias, las repercusiones que van a tener en la organización, si decidimos aceptar el riesgo, si decidimos soportarlo en balance, cuáles son los escenarios a los que nos podemos enfrentar y las consecuencias que esto puede generar. ¿Cómo nos podemos preparar entre otras perspectivas desde una perspectiva temporal? Es decir, ¿qué tiempo tenemos para anticipar la manifestación de este riesgo? Y si podemos gestionar de manera transitoria esos riesgos de una determinada manera antes de adoptar una decisión diferente. Yo creo que el factor temporal en materia de gestión de riesgos es obviamente esencial y yo creo que alguna de las soluciones que puede aportar la función de gestión de riesgos es precisamente ayudar a tomar decisiones informadas sobre las distintas posibilidades que hay. Otro de los errores que se pueden cometer desde la función de gestión de riesgos es evaluar los riesgos en el laboratorio, fuera del contexto en el que se genera ese riesgo. Y esto es esencial. No es lo mismo que una determinada manifestación del riesgo me afecte a mí que afecte a otras entidades aseguradoras que trabajan también en mi mismo ramo, que afecte a un mercado mucho más amplio, no solo el de las entidades aseguradoras, sino a otros actores en general en los mercados financieros, por poner un ejemplo. Entonces, el contexto en el que se produce una manifestación de riesgo, el contexto en el que se generan las exposiciones, es fundamental para ayudar a tomar decisiones, en primer lugar para identificar y evaluar los riesgos, pero luego para tomar las decisiones que correspondan. Y luego hay que entender los objetivos de la entidad. A lo mejor nosotros en un determinado momento, desde la entidad estamos precisamente en un momento de mayor apetito, en una etapa de crecimiento, en una etapa de expansión, en una etapa en la que hemos comprometido un mayor presupuesto para lograr un determinado fin y en ese momento pues tenemos un contexto en el que queremos asumir riesgos que de otra manera, en otras circunstancias o en otros momentos no hubiéramos aceptado porque no corresponden en ese momento. Por lo tanto, el contexto es fundamental. Otro riesgo de la función de gestión de riesgos es establecer controles sin verificar si los que tenemos son suficientes. Obviamente, con el desarrollo de mayores herramientas de información, pues el establecimiento de controles, tanto, como decíamos al principio, cuantitativos como cualitativos, puede generarse sin excesivos costes o sin tantos costes como en el pasado generaba el establecer nuevos controles. Pero más allá de perdernos en una dinámica de indicadores que sea inasumible desde el punto de vista de gestión de la información, lo que tenemos que tener desde la función de gestión de riesgos es indicadores claros y eficaces para lo que queremos monitorizar. Controles efectivos, controles que verdaderamente se justifiquen atendiendo a los objetivos que pretendo lograr. Entonces, hablamos de esa visión 360, una visión verdaderamente comprensiva de todo lo que tenemos que incorporar, de toda la información que tenemos que sumar a los sistemas para establecer controles que sean verdaderamente completos de la operativa de las entidades y de los posibles riesgos que pueden aflorar, pero controles que sean adecuados desde una perspectiva también de utilidad para la toma de decisiones por quienes tienen que recibir la información, que son la unidad o la función de gestión de riesgos y, en última instancia, el Consejo de Administración desde una perspectiva estratégica de liderazgo y de marcar el rumbo de la entidad. Avanzando en el repaso de las funciones, pues obviamente teníamos que hablar de la función actuarial. El área actuarial y, por supuesto, la función actuarial controlan. Hoy en día, hablar de la caja negra parece que estamos hablando de algo oscuro, pero verdaderamente es controlar el ADN de la entidad aseguradora.
es el aspecto que por definición define el núcleo de actividad aseguradora, que es la suscripción de los riesgos. Para nosotros, o desde una perspectiva regulatoria, la función actuarial tiene un rol súper relevante, tremendamente importante en el asesoramiento al consejo en la toma de decisiones, en la dirección de la compañía, en la fijación del rumbo hacia el que se dirige. Entonces, trasladar el conocimiento que acumula la función actuarial y convertirlo en información útil para la toma de decisiones por parte del Consejo de Administración es fundamental. Y es una función que requiere una elevada cualificación profesional y una independencia respecto a otras funciones operativas de la entidad. Hacerlo complejo comprensible, hacer aquello que es verdaderamente muy difícil de entender, susceptible de ser información digerible para tomar decisiones estratégicas, es tremendamente complejo. Y por tanto, la cualificación del actuario, que es fundamental, es esencial para poder superar las limitaciones o cualquier dificultad en el desarrollo de su actividad. Algunos de los riesgos que hemos visto en los últimos años es, bueno, pues los conflictos de interés, ¿no? La involucración de la función actuarial, que en algunos aspectos y desde una perspectiva normativa es una función revisora, es una función de comprobación y de verificación, convertirla en el dueño del proceso que tiene que revisar. Una cuestión diferente es la revisión o la comprobación de determinados aspectos, como es la revisión de las previsiones o la evaluación de la calidad del dato, que no es lo mismo que ser el responsable último de todos los procesos que conducen a esas actividades. Y yo creo que es verdad que hay que mantener esa diferencia entre quién es el revisor y quién es el dueño del proceso que tiene que asumir la realización de las funciones correspondientes. Y luego otro error sería establecer relaciones que no sean claras con los grupos de interés. Como os decía, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista regulatorio, en esa segunda línea de defensa que está la función actuarial, desde luego hay que tener una relación clara con el negocio, con los distintos departamentos y con las distintas áreas que en el día a día de la entidad desarrollan la actividad ordinaria de la aseguradora, pero efectivamente más allá de esa colaboración cercana, de esa involucración, de ese apoyo, la línea de reporte de la función actuarial, pues como no puede ser de otra manera con las personas que asumen las funciones del sistema de gobierno en esa segunda línea, tiene que haber un reporte al Consejo de Administración. Una independencia de la tercera, pero un reporte directo al Consejo de Administración en el ámbito de sus funciones correspondientes. Una función, como digo, tremendamente importante para ayudar a entender desde una perspectiva clara al órgano de administración los aspectos de la dinámica actuarial y de la dinámica de evolución previsible de los elementos actuariales de la entidad. La externalización es una realidad en la mayoría de las entidades que es cada vez más presente. Cada vez estamos desde una perspectiva de sector transitando más de unas entidades que internalizaban los procesos, que internalizaban los equipos, que internalizaban todas las cuestiones relacionadas con la atención a sus clientes, con la gestión de la cartera, incluso con el desarrollo de tareas muy importantes internas dentro de la organización, muy vinculadas a las funciones del sistema de gobierno, y cada vez estamos transitando más hacia entidades que, buscando la eficiencia, descansan más en procesos de externalización. Esto es una decisión legítima, es una decisión que desde nuestro punto de vista es válida para optimizar pues, las capacidades y la eficiencia en las entidades, y que verdaderamente entendemos que si vemos además otros países de nuestro entorno, cómo se desarrolla la actividad en entidades que actúan en mercados comparables con el mercado español, pues efectivamente incluso externalizan mucho más de lo que se externaliza en el mercado español.
Entonces, viendo que esto es una tendencia, que en los últimos años ha sido una tendencia importante y que previsiblemente en el futuro aumentará los ratios de externalización y la relevancia de las actividades y de las tareas que se externalizan, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, pues fundamentalmente el primero y el más relevante, que no evaluemos las consecuencias de tomar la decisión de esta externalización. En primer lugar, porque pueden derivar o pueden generarse riesgos por crisis derivadas del propio proceso de externalización, y hablábamos pues la posibilidad de un ciberataque a nuestro proceso de externalización, sobre todo si externalizamos en la nube o externalizamos en prestadores de servicios con los que nos relacionamos con herramientas susceptibles de ser atacadas. Hoy en día todo lo es, ¿no? Pero bueno, hay algunas situaciones y algunos procesos que generan una mayor exposición a ciberriesgos. Riesgos reputacionales. Si nuestro partner, nuestro socio estratégico, estamos hablando de externalización de actividades críticas o importantes, pues se ve afectado por un evento reputacional, ¿cómo nos puede contaminar a nosotros? La pérdida de negocio. Oye, puede que derivado de procesos de externalización perdamos negocio, nos veamos afectados por riesgos que tienen que ver con la calidad de la prestación del servicio, que afecten a nuestros clientes, riesgos geopolíticos. Oye, yo he elegido un prestador de servicios en un país que ha sido amenazado por una crisis geopolítica o con el cual se han visto afectadas las comunicaciones. Por supuesto, riesgos de cumplimiento derivados de los procesos de externalización. Y esto generaría pérdidas, pérdida de control. ¿Soy el dueño del proceso? ¿O soy en la misma medida dueño de todo el proceso cuando no lo presto yo, cuando está externalizado? ¿Qué controles puedo establecer? ¿Cómo puedo gestionar esta pérdida de control? Pérdida de innovación. Oye, ¿quién está aprendiendo realmente en el proceso de prestación del servicio? ¿La innovación la va a generar otra persona o puedo yo adquirir parte de esa formación, de ese conocimiento y revertirse a mí el know-how cuando termine el proceso de externalización? Riesgos de confianza, riesgos organizacionales. O sea, también nuestros equipos y las personas que están dentro de las organizaciones, cuando se externalizan determinados procesos o determinadas funciones y determinadas tareas, pueden tener una percepción de que ya no se apuesta por determinadas áreas, ya no se apuesta por la calidad, el compromiso, el control de determinadas funciones. Tenemos un riesgo de confianza en la organización que puede generar cierto desapego, frustración en personas que están en la organización. ¿Cómo gestionamos esto? ¿Cómo nos aseguramos que estas personas no se frustran, no se desapegan cuando se produce un proceso de externalización? Toda la parte de gestión de personas y de gestión del talento cuando se produce un proceso de externalización de alguna actividad es muy importante gestionarlo para que no se genere esa desafección en las personas. Otra cuestión que se produce es la dependencia del prestador de servicios. Obviamente, tanto más cuanto más relevante sea esa función, más dependientes seremos del prestador de servicios con el que externalizamos la función. Y luego se pueden generar costes de transición, tanto en el momento de salida de la función externalizada como si pretendo recuperar esta función externalizada. Costes de transición hacia afuera o hacia adentro que tenemos que dimensionarlos, tenemos que estimarlos y evitar que puedan ser más altos de lo esperado, porque eso sí que sería un coste que no tenemos previsto. Disculpad. ¿Cómo gestionar esto? Bueno, hay muchas tareas de gestión previa, de análisis previo del proveedor, de gestión durante la vida de la relación contractual y de gestión a posteriori que son fundamentales. Pero ninguna de ellas se puede verdaderamente aplicar y es efectiva si no tenemos una base contractual sólida. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en que la negociación de los contratos, desde el momento previo a que se suscriben, es decir, en la fase de due diligence del proveedor, en la fase de establecimiento de las condiciones, de los estándares de calidad, esos niveles de servicio o esa gestión del know-how o de la protección de nuestros equipos frente a ofertas laborales, por ejemplo, que hablábamos. Oye,
no quiero que el prestador de servicios se lleve a mi equipo, o sí, quiero que el prestador de servicios se lleve a mi equipo para precisamente dar continuidad a la calidad del servicio y a las personas que están en la organización y que han estado realizando de una manera adecuada el servicio hasta ahora. He decidido externalizarlo, pero quiero dar continuidad. La gestión de la externalización y cómo esto se documenta en el contrato es fundamental para poder desarrollar procesos de externalización. Cuando se aprobó la directiva de Solvencia II no teníamos en vigor IDD. Con el decalaje que tuvimos en España al implementar y al transponer la directiva de distribución, pues la verdad es que llegamos hasta 4 años más tarde. En el año 2020 fue cuando se transpuso efectivamente la nueva directiva, que era la que regulaba por primera vez un sistema de gobierno de productos, el famoso POC, las obligaciones en materia de gobernanza de los productos, y las teníamos por primera vez negro sobre blanco en un cuerpo normativo, en un Real Decreto Ley. Pero la realidad es que el sistema de gobierno de las entidades que teníamos ya en vigor, si entendemos verdaderamente, y vuelvo otra vez a la base de la presentación, ¿qué es lo que quiere el sistema de gobierno? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es proteger a los clientes? Pues verdaderamente no es ajeno al gobierno de los productos. Ahora tenemos una normativa que lo regula, pero ya tendríamos desde el primer momento de entrada en vigor de Solvencia II a un sistema de gobierno y a unas funciones que tendrían que estar involucradas en el gobierno de los productos. Todas y cada una de ellas desde las diversas áreas, muy significativamente, y tratándose de una charla en el Col·legi d'Actuaris, desde la perspectiva actuarial. Por eso aquí sí que voy a hablar un poquito más de cuestiones que desde la perspectiva de gobierno de los productos creo que tocan muy sensiblemente a las funciones que desarrolláis los actuarios. Una de ellas, y muy importante, y sabemos además que en inspecciones de la Dirección General de Seguros están poniendo el foco, que en las prioridades estratégicas que ha publicado la DGS para los próximos años está incluida, y que por supuesto sabemos que lo están mirando tanto la propia DGS como a nivel europeo, IOPA, es la correcta y precisa definición del target market de los productos, del mercado destinatario de los productos. Que esa definición, cuando se desarrolla un producto, o bien porque se lanza un nuevo producto, o bien porque se actualiza y se produce un cambio en un producto ya existente, tenemos muy claro a quién dirigimos ese producto y a quién verdaderamente miramos cuando lanzamos esa solución de seguro. Y hay que hacerlo mirando el valor real de los productos que tienen, con un enfoque muy granular. En nuestra experiencia, lo que precisamente muchas veces se cuestiona desde los reguladores es que se haga una definición del mercado destinatario suficientemente detallada, suficientemente específica como para poder identificar a quién está incluido y quién no lo está. Otro gran reto en el gobierno de los productos es la tarificación y el reto de los eventos imprevisibles. Y es que cada vez más nos encontramos con eventos imprevisibles que pasan a ser realidad, bien de manera ocasional, cosas que no se esperaban ocurren, o bien cuestiones que se esperaba que fueran extraordinarias, riesgos de manifestación atípica, que se producen en realidades más o menos continuas en la siniestralidad y en el comportamiento de los productos. Y en este sentido, tener capacidad de reacción, un gobierno bueno de la adaptación, de la capacidad de responder ante cambios, es fundamental, porque la normalidad, desde el punto de vista estadístico, probablemente es una normalidad en el día a día de muchos productos desde el punto de vista de exposición a los riesgos. Y luego otro riesgo, otro error que se podría cometer en materia de gobierno de los productos es ser excesivamente conservador a la hora de desarrollar soluciones. Vemos en muchas entidades que a la hora de crear productos, los actuarios trabajáis mano a mano, no solamente con equipos donde hay técnicos en el manejo de la información, analistas de datos, matemáticos, ingenieros, por supuesto los actuarios primero, en el desarrollo y elaboración de bases técnicas, sino que incorporáis perfiles mucho más humanistas, mucho más orientados a
a determinar y a identificar necesidades de los clientes que antes no estaban probablemente tan en los equipos de desarrollo de producto, en las entidades sociólogos, psicólogos, gente con conocimientos y capacidad de entender el comportamiento del consumidor desde una perspectiva más humanista y que se incorporan al gobierno de los productos. Bueno, yo creo que entender dinámicas de trabajo con equipos mucho más diversos desde el punto de vista de la diversidad bien entendida es yo creo que una riqueza para las compañías y algo en lo que los actuarios sin duda ya estáis acostumbrados y tenéis seguro que mucha familiaridad en trabajar con ellos. Avanzamos yo creo que la parte ya final de la presentación y lo que vemos es que la adaptación al cambio es la nueva normalidad. Cambios normativos, cambios tecnológicos, sociales, medioambientales, los riesgos extraordinarios que cubría el consorcio ya no son extraordinarios, ya son frecuentes. Los riesgos que no cubre el consorcio pero que seguíamos pensando que eran extraordinarios nos entran por póliza porque ahora ocurren cuestiones que antes no teníamos tarificadas sino previstas. Vivimos una pandemia cuando no teníamos en ningún momento previsto si queríamos cubrir riesgos de pandemia o no, directamente no nos lo habíamos planteado. Y verdaderamente tenemos que tener mentalidades muy abiertas, muy capaces de afrontar el cambio, no solamente con capacidad de pensamiento estratégico en los consejos de administración, sino en los distintos niveles de toma de decisiones de las entidades, con capacidad de anticipación y de entender el momento y el entorno en el que desarrolla actividad la entidad. Algunos errores o algunos riesgos que vemos es que es muy difícil tener pensamiento estratégico, pensar en el cambio, pensar desde una perspectiva revolucionaria en el futuro de las entidades cuando estamos gestionando el día a día de las entidades. Y hay algunas entidades que quieren afrontar un cambio estratégico, quieren afrontar una revolución y una verdadera un salto sustantivo y material en su posicionamiento, en sus clientes, en sus mercados, en sus estrategias, pero no tienen perfiles liberados para tener este pensamiento crítico. Y esto es un riesgo que entendemos que afecta a muchas entidades y es, pues hay que liberar a quien queremos que asuma el cambio y lidere el cambio de llevar el día a día de las organizaciones porque no se puede llevar el día a día y cambiar el día a día al mismo tiempo. En este entorno de cambio, en este entorno de evolución constante y de nuevos desafíos, descansar en la inercia, bueno, ya iré gestionando, ya iré viendo, pues es un riesgo terrible, es un riesgo que implica una pérdida de oportunidad, porque cuando queramos detectar las necesidades a las que tenemos que incorporarnos, será demasiado tarde. Ya alguien se habrá incorporado, ya alguien estará liderando el cambio, ya alguien estará adaptado y yo estaré por detrás siguiendo el estándar que otro habrá fijado. Por lo tanto, descansar en la inercia de las organizaciones o del mercado es, desde nuestro punto de vista, una estrategia que no es de éxito. Y la otra es descansar en el espejismo de los límites del sector. Hemos llamado a esto el pensar que las fronteras del mundo del seguro están en las relaciones de las entidades aseguradoras con sus distribuidores tradicionales y con sus clientes. Y hoy en día se abre un ecosistema completamente nuevo de partners con los que se puede desarrollar alianzas, con los que se puede desarrollar soluciones de seguro en ámbitos muy diferentes de la tecnología, de los mercados de la distribución, de otras actividades absolutamente ajenas y a priori desconectadas con la propia actividad aseguradora, donde sin duda hay oportunidades de crecer, de desarrollar soluciones, de innovar y de liderar el cambio en el sector de una manera claramente diferencial. Yo creo que esto es el futuro del sector, ¿no? El salir de sí mismo y el mirar a otros actores en el ámbito de la actividad económica para aliarse con ellos en las soluciones ante riesgos, ¿no? En proporcionar soluciones ante riesgos. Y en esto el rol del sistema de gobierno es el del liderado. No puede venir el cambio en las organizaciones si no es desde la perspectiva
de quienes tienen funciones fundamentales. Cuando hablamos de que Solvencia II llama funciones fundamentales a las del sistema de gobierno, es porque son esenciales, es porque son críticas en el futuro y en el liderazgo de las organizaciones. Esto es lo que nosotros hemos aprendido mirando hacia atrás en los últimos años, desde el año 16, en el que pues, las nuevas normas del sistema de gobierno vinieron para crear una nueva forma de gestión y un nuevo contexto para la toma de decisiones en las entidades. Pero si seguimos mirando ahora y en lugar de mirar a estos, pues desde el 16, 8 casi, últimos años, miramos hacia adelante, pues vemos tres grandes retos. El primero, la incorporación de la sostenibilidad en el gobierno de las entidades aseguradoras. Es verdad que se han dado pasos, yo creo que en los 2 últimos años especialmente, para ir incorporando los factores ambientales, sociales y de gobierno en la estrategia de las compañías, pero creo que hay todavía mucho recorrido por delante y sobre todo muchas oportunidades de generación de valor, pero que requieren compromiso, requieren formación, requieren inversión y requieren un plan muy claro liderado desde los consejos de administración de las entidades para incorporar la sostenibilidad en los productos, en las estrategias de distribución, en la inversión de las compañías y en la toma de decisiones desde una perspectiva completa. El segundo gran reto es la digitalización. No sé si digitalización es la palabra correcta, no sé si la palabra sería tecnología, no sé si la palabra sería innovación, pero sí que verdaderamente la apuesta por todas estas cuestiones de mejora a través de nuevos modelos de información, mejora en tomas de decisiones, mejora en productos, mejora en el desarrollo de soluciones de seguros, creo que tiene que desarrollarse de forma inminente y que el sistema de gobierno de las compañías tiene que estar involucrado en todo ello, desde la gestión de los riesgos que esto implica, porque hay riesgos que vendrán con ello, riesgos de ciberseguridad, de protección de datos, de competencia, de ética, riesgos de inclusión. Oye, son riesgos además reputacionales y desde el punto de vista de las funciones del sistema de gobierno hay que participar en aportar a los órganos de dirección y al Consejo de Administración elementos para un debate muy sereno y muy pausado de dónde queremos estar en el sector asegurador, qué apetito tiene la compañía en particular y dónde están los elementos clave para discernir en cada momento dónde y cómo se quiere estar, ¿vale? Pero verdaderamente el uso de la inteligencia artificial, la hiperpersonalización, no solamente con la inteligencia artificial, sino simplemente con el tratamiento de la información que tenemos con técnicas más tradicionales, yo creo que son elementos que el sistema de gobierno tiene que participar de todo este proceso. Es un proceso, no se llegará nunca a un fin porque es un proceso que siempre continuará más adelante. Y el tercero que quería señalar es el papel del seguro ante las crisis. Hemos tenido probablemente la mayor crisis que no pudimos prever. Nadie estaba de alguna manera en ningún plan de contingencia. Estaba previsto que pudiera ocurrir una pandemia tal y como se produjo la del COVID-19, pero fue el mejor campo de pruebas para la resiliencia y la capacidad de adaptación y supervivencia de las organizaciones. También la solidaridad, también demostrar el papel social del seguro en un momento de enorme complejidad. Bueno, pues si nos damos cuenta de que tenemos un papel muy importante ante las crisis, en primer lugar porque somos parte de los expuestos a estas crisis, pero también especialistas en la gestión de riesgos y, por tanto, por definición, estamos mejor preparados que nadie para aportar soluciones, pues yo creo que tenemos esa capacidad de liderar una respuesta y de asumir un papel mucho más protagonista en las siguientes crisis que vendrán, que sin duda serán algo real en los próximos años y seremos parte de la recuperación. Y desde las funciones del sistema de gobierno, pues se tiene que anticipar y se tiene que estar preparado para lo que toque en cada momento, las hayamos previsto o no, como fue la del COVID-19. Concluyo ya pues diciendo algo que verdaderamente me parecía un poco básico, concluir diciendo que
el sistema de gobierno es imprescindible para el crecimiento, la competitividad y la resiliencia de las entidades. Pero es que verdaderamente creo que sin un sistema de gobierno sólido y sin entidades robustamente gobernadas, no tendremos sector o tendremos un sector mucho más débil y menos capaz. Viendo la evolución tan, creo que sin duda exitosa, que ha tenido el sistema de gobierno en la mayoría de las entidades en los últimos 8 años, pues creo que ya se ha puesto en marcha esa verdadera revolución del sistema de gobierno y que estaremos mucho mejor preparados para un futuro que en el mundo de la gestión de riesgos sin duda va a ser muy desafiante en los próximos años. Y por mi parte, pues ya con esto concluyo.